en la segunda hora del programa del profe Morales y esta segunda hora siempre es para Venezuela y para nuestro amigo Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, Noel. Buenas noches, Jenny, buenas noches, profe, buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Bien, Alex Saab sigue sonando por todos lados. Uno de los abogados fue deportado 2 veces por autoridades de Cabo Verde. Garzón está que se le llevan los demonios, diciendo que es una maniobra. Seguro que la culpa es de Estados Unidos. No sé por qué, pero va a terminar teniendo la culpa Estados Unidos. Por supuesto. Y no solo esto, Cabo Verde desmintió que hubiese mandado emisarios a Venezuela. ¿Qué se sabe en Venezuela? Mira, en Venezuela no se sabe más nada de lo que corre por la misma prensa, ¿no? Quizá el punto más interesante de este juego de si vinieron o no los emisarios es un punto. San Vincent, la isla de San Vincent. ¿Por qué es tan interesante ese punto? Porque supuestamente estos emisarios llegaron en una aeronave hasta la isla de San Vincent y después se vinieron en otra aeronave hacia Caracas. Y después hacía su vuelo de retorno en ese mismo formato. Pero resulta también que en los Estados Unidos hicieron la captura de un avión vinculado a SAP con armamentos varios, de distintos tipos, sobre todo mucha pistola, ¿no? Pero se ven que había distintos tipos de fusiles de tiro y unas escopetas con barra de enfriamiento, armamento varios. Que ese avión tenía plan de vuelo a San Vincent. Entonces se hace como interesante todo este asunto allí. Lo cierto de todo esto es que ahora Cabo Verde niega cualquier tipo de cosas vinculadas a esto, igualito que la prensa insistió en su momento que estos emisarios en el cambio de avión hacia Venezuela vinieron sin equipaje y al llegar al cambio de avión hacia Cabo Verde se fueron con mucho equipaje. Entonces, así como maleticas marca Delcy. Entonces, eso es todo lo que se sabe. Mientras tanto, continúa el asunto de te entrego o no te entrego, y se le complica el proceso político a Cabo Verde. Ahora vamos a la parte de la especulación política y todo lo que se genera a través de SAP. Como dijimos el día de la captura, explicábamos que SAP no era el negocio del CLAP ni nada más, eso era una cosa muy muy grande, y es un negocio que amarra a Irán, amarra a Turquía, amarra a China, amarra a Ecuador, Colombia, Bolivia, Ecuador, moja muchísimos espacios del área de juego económico del chavismo de la revolución. Bueno, por supuesto, en cualquier momento veremos algo de cómo SAP también ha contribuido o si ha sido ficha en el proceso revolucionario español. En cualquier momento empieza a salir algo más de eso. Ok, entonces tenemos ese asunto de lo que es SAP y su peso político, porque hay que darle algún tipo de ubicación a lo que es él. Entonces ese peso trae estas consecuencias, que todavía estemos ya tantas semanas y todavía no hay una decisión sobre su libertad o extradición. Yo insisto en que la extradición está más próxima de lo que parece, pero mientras tanto es muy bueno que el ciudadano termine de comprender el nivel de las implicaciones de lo que significa esa figura hoy detenida en Cabo Verde. Se va a complicar muchísimo más la situación de SAP, no importa en la condición en la que salga, porque el mismo hecho de que salga a Cabo Verde, bien sea extraditado o bien sea en una jugada de la revolución, su vida queda absolutamente comprometida. Sí, hay demasiadas cosas. Aparte dicen que el avión capturado es de un presunto socio de Saab. Sí, por eso lo comentábamos que está vinculado de alguna manera a SAP. Y eso, el punto más interesante es eso, la ruta, volviendo a ambos vuelos a San Vincent las Granadinas. Una cosa
bien interesante. Una casualidad, ¿no? No, esa casualidad, esa casualidad revolucionaria que genera muchas preguntas. Exactamente. Y esperemos que pronto tengan respuesta. Quien también están hablando otra vez es del señor Hugo el Pollo Carvajal. Sí. El Pollo ya formalmente, algo del gobierno de España está haciendo la voz del Pollo. Y el Pollo dice, bueno, sí, yo me puedo entregar porque yo quiero que ustedes sepan que el que comenzó la investigación contra Saab fui yo. Es genial. No. Es genial, sí, esa es la parte principal de la negociación. Entonces el Pollo quiere, como hablamos del caso del Pollo, una de las cosas que más buscaba el Pollo en su negociación con la justicia de los Estados Unidos era no pagar cárcel. Yo voy, echo el cuento, lo que tú quieras, yo te doy las pruebas de lo que tú quieras, pero no pago cárcel. Como le dicen, no, vas a tener que pagar cárcel, es que viene el juego de la fuga y me escondo y todo este asunto del Pollo en fuga. Él sabe que la fuga no puede ser eterna y ve la oportunidad ahora con el hecho de que Saab esté detenido de ser parte de las pruebas contra Saab, para que Saab tenga que aportar más pruebas contra el resto del paquete. Entonces empieza a verse el Pollo como con algo para ofrecer. Ese algo para ofrecer puede hacerle a un mejor negocio en su pena, como habíamos comentado. Igualito pagará, pero puede que termine pagando menos de 5 años. Claro. Aprovecha la situación. Pero hay 4 países europeos que investigan a Saab. Bulgaria ordenó bloqueo de cuentas de Saab, 158 millones de dólares provenientes de PDVSA. También Suiza, Italia y Reino Unido. O sea que se le está poniendo bastante compleja la situación. Claro, pues la persecución del dinero obliga al hecho de cómo funcionan las sanciones de los Estados Unidos. Este dinero pasó por nuestro sistema financiero, se encuentra hoy allá y este personaje lo estamos solicitando por lavado de dinero vinculado y entonces nada más dejan, eso va creciendo, ¿no? Entonces el final será narcoterrorismo, terrorismo directo. Y esperemos a ver qué pasa en los próximos días, porque aquí siempre hay novedades. Sí, ahora viene la otra novedad, que viene el espacio político de este tipo de situaciones. Tú sabes que este tipo de situaciones, yo siento que hay una oferta evidente al gobierno de Cabo Verde, y entonces vamos a hacer una pausa para pensar muy mal. Y la oferta te dice, mira, vale, nosotros tenemos una fórmula para que te quedes en el gobierno. Danos el tipo, te vamos a llenar de plata, tu país va a funcionar, vas a poder comprar las próximas elecciones, es más, te automatizamos el proceso electoral y te vas a poder quedar en el poder. Para más vamos a que te abran una línea de crédito bien buena con China, otra línea de crédito bien buena con el pana Putin, y te vas a llenar de real. Por supuesto, vas a seguir siendo cada vez más atractivo Cabo Verde como un punto de entrada del narcotráfico que desde Latinoamérica a esta puerta tan cercana a Europa. Entonces, pensándolo muy mal, la decisión política de Cabo Verde, no hablamos de la decisión judicial que, como hemos visto, ya ha ido cumpliendo cada uno de los pasos, se pone en una balanza bien complicada, ¿no? Entonces, es una decisión ya estrictamente de parte de el buen nombre que quiera el gobierno de Cabo Verde tener de su país mañana. Bueno, supongo que pronto tendremos más información con respecto a Cabo Verde y a todo esto que está ocurriendo. Lo que estaba viendo es que Guaidó sigue descubriendo el agua tibia. Ahora denunció las intenciones de Maduro en las elecciones legislativas. Esto es muy importante porque no se me habría ocurrido jamás. La dictadura quiere usurpar el Parlamento Nacional. ¿Qué habla este muchacho? Pendejada. Pendejada, por eso es lo que
dice y tiene su público, pues. Yo solamente quiero recordarles a la gente un punto con respecto a la elección que lo hace a él diputado en esta oportunidad. El anterior fue diputado suplente. Ellos, esa Asamblea Nacional que hoy preside Guaidó, insisten en que ellos tienen la legitimidad de 14 millones y pico de votos. 14 millones y pico de votos. Entonces, si tú tienes esos 14 millones y pico de votos y reclamas que los votos opositores fueron 7 millones y pico, por supuesto, significa que el chavismo tiene 7 millones y pico. ¿Y quién lo cree? Ahí está. ¿Cómo es que esa oposición se encarga de la mano del gobierno de mostrar una inmensa mentira? Un país dividido en dos. El chavismo no tiene más de 2 millones de votos, eso se sabe, es histórico. Y cada una de las mentiras han hecho posible esto. Cada una de las vestimentas de democracia han hecho posible esta realidad. Entonces, lo que diga él con respecto a que ahora sí es un fraude, repetimos, desde el año 2004 cualquier elección es un fraude. En 2004 se quedó demostrado científica y académicamente que es inviable el proceso electoral venezolano. Ya se habían visto las cochinadas con el otro parte del proceso de automatización, donde nada más había conteo, cuando se utilizaban las máquinas de Indra para el conteo. Ya se había visto el fraude del año 2000 en las elecciones Arias Cárdenas, pero aquí fue mucho más complejo y completo. Entonces, que venga a hablar cualquiera sobre que estas elecciones sí son fraudulentas, lo que quiere es lavarse la cara ante todas las cochinadas en las que ha participado. Es que lo que está diciendo es increíble. Pero él lo denuncia como si fuese a la verdad absoluta y algo recién descubierto que nadie se hubiera dado cuenta. Jamás. También va a facilitar información crucial sobre el pago del bono Héroes de la Salud. Y así viven poniendo a la gente a pensar pendejadas y a discutir otras pendejadas. Claro, pero el problema es que lo siguen apoyando, porque alguien tiene que escuchar toda esta sarta de barbaridades. Mira, hay una gran maquinaria de generadores de opinión y que se encargan sobre todo de darle volumen, muchísimo volumen. Igual que hay grandes laboratorios trabajando en pro de subir ese tipo de situaciones, ¿no? De darle algún tipo de cuerpo a lo que expresa. Lo cierto es que, por supuesto, al tener un cañón que le dio el país para poder hablar, él cuenta con un respaldo de un sector del país. Pero igualito, es una cosa absolutamente inútil, como era inútil cuando teníamos un mayor respaldo del proceso del país. Vamos a tomar precisamente Guaidó, respaldo y toda esta cochinada para tomar otra fotografía de las estupideces que dijo esta semana. Esta semana planteó una reunión para una nueva unidad amplia, reformada y maravillosa, donde se tracen una nueva hoja de ruta. 18 meses después de que está en ese cargo, él viene con este mismo cuento. Entonces, mira, yo lo que considero es el increíble abuso que se hace de la gente, ¿no? Porque hay gente que tuvo esperanza, hay gente que cree que en este país hay algún tipo de vida democrática, hay gente que de verdad, por inocencia política, por desconocimiento, por querer abrigarse a una esperanza, aunque en el fondo están conscientes de que es una mentira, han ido aceptando esta figura y este cuento del interinato. Pero es que abusan de ellos, de verdad. Yo lo coloco allí, que después de leer las declaraciones de ayer, y es que el tipo abusa de los pendejos, porque la gente peca de pendeja a creer que alguna de estas cosas pueda funcionar. Lo explicábamos desde la elección de la Asamblea Nacional, lo explicábamos en cualquiera de los procesos electorales o cualquiera de los planteamientos jurídicos o legislativos, nada de eso traería el fin de la tiranía. Pero ahorita es una burla tan descarada y tan increíblemente preparada para poderle dar algún tipo de sentido al proceso electoral chavista, que de verdad ofende. Y yo quisiera que ese país que cree que todavía existe algún tipo de respuesta termine de despegarse de eso. Por cierto,
cada vez ese porcentaje es menor. Ahora la masa sigue veleta, esto es otra cosa, pero una cosa es muy importante: si no se termina el desgaste y el desconocimiento, no solo de Guaidó, sino de toda esta figura que ha vestido democracia todos estos años, esta desgracia, no va a haber avance. Es muy importante que se entienda esa realidad. Es toda una estructura. Y han hecho lo posible para irse pasando el testigo, ¿no? La antorcha de uno a otro. Entonces, ahora tú lees a distintos generadores de opinión diciendo: Guaidó no sirvió, ahora le toca a María Corina. ¿Qué es eso de que le toca a Guaidó? Cambiamos figurita. Entonces sí, vamos a cambiar la figurita. ¿Y qué? Nunca hubo ni salida jurídica, ni electoral, ni legislativa en toda esta desgracia. El no haberlo entendido nos puso aquí. Ahora, que alguien me pregunte que la dirigencia política de este país, preparada en las mejores universidades, estudiada con lo mejor de la más alta política del planeta, no sabía que no había posibilidad. Si alguien cree eso, es pendejo, lo usa de pendejo y disfruta ser un pendejo. Porque esa dirigencia política lo sabe, lo hizo bien para llegar aquí. Pero aparte, escuchándote, leyendo, uno se da cuenta que es imposible confiar en elecciones libres y transparentes por más que vayan Carter a vigilarlas. Y va más allá de las elecciones. Vamos a ponerle este escenario. Un producto de estos, de los que han estado vistiendo democracia todos estos años, dice: ya no, el juego no es electoral. Ahora el juego es para rescatar la república. Y entonces, ayer llamaste a votar, de repente empezaste a decir la dictadura, de repente empiezas a tener que decir: oye, sí, el asunto es una tiranía, y empiezas a ir intentando buscar un espacio donde expresarte de manera distinta a lo que has hecho durante todo este tiempo. Yo quisiera que se enfrentaran a la realidad de lo que es Venezuela. Cuando nos enfrentamos a esa realidad de lo que es Venezuela, cuando nos enfrentamos a la realidad geopolítica en la que está vinculada Venezuela, y cuando nos enfrentamos a la realidad geopolítica regional frente al proceso venezolano. Mira, de verdad, es que es triste que el país todavía no termine de comprender que nada de lo que nos puso aquí, nada de lo que nos mantiene aquí, va a darnos la salida o va a poder enfrentar la realidad del problema mañana. Eso es realmente triste y preocupante. Y es por eso, más allá del llamamiento a un proceso electoral, es entender cómo demonios, si no lo pudieron entender en más de 17 años del proceso, en los últimos 3 milagrosamente entienden que esto es una tiranía, que tiene que ser depuesta por vías de fuerza. Aquí no ha habido nunca alternativa electoral. Lo que hicieron fue de manera descarada darle el espacio político a ese tipo de situaciones. Mira, de verdad, es desesperante, ¿no? Porque volvemos a este problema de las veletas. Desperté, pero por un ratico, y vuelvo a mirar para el otro lado, y vuelvo a mirar para el otro, y pierden el norte y no entienden que para poder salir y recuperar a Venezuela hay que dejar atrás todo eso que nos puso aquí. Leía un artículo en Panam Post, un artículo de opinión, y el titular me llamó la atención: la renuncia de Guaidó es el primer paso para salir de la tiranía de Maduro. Han pasado 19 meses desde que Guaidó prometió liberar a Venezuela. La sangre sigue corriendo por las calles. Sí, es fácil. Nunca me imaginé ver un titular así tan directo. No, se tardaron 19 meses en hacer el titular que se podía decir desde el mismo primer día. Tampoco tiene mayor novedad. No creo que sea el primer paso para salir de la tiranía de Maduro. El primer paso es despertar. Si no, por más que se vaya él y la gente siga dormida, seguimos en la misma. Tienes toda la razón. Pero vamos a colocarlo desde el punto de vista de la gente que cree que los espejismos que están allí son reales. Pues es un espejismo, ¿no? De darle a una gente jurando que eso servía para algo y no había nada, pues era nada, pues. Entonces, si quieres ir tumbando los espejismos, que también es necesario para que la gente pueda encontrar al despertar una vía más correcta, bueno, es muy bueno que se le coloque eso. Y no es la renuncia, es el desconocimiento. Es muy importante que se entienda que toda esa plataforma hay que desconocerla para poder desconocer también toda estructura que es la que ha servido de base al chavismo. Hay que quitarse esta idea de que el librito ridículo este es un asunto de dogma de fe. Hay que entender que lamentablemente Venezuela entró en un punto
increíblemente peligroso, Jenny, realmente peligroso. Vamos a tomar unas palabras que dijo alguien que no está en mi radar de mis afectos, que es el presidente Duque. El presidente Duque, hoy, entre ayer y hoy, va hablando de cómo Venezuela, a través de Irán, está comprando una serie de misiles. ¿Mm? Sí. Y hace un punto muy importante en eso, que es cuando explica que junto con esta compra de misiles está también el traslado de armamento de guerra, armamento militar, a grupos irregulares que están en la zona de frontera. Lo que está diciendo Duque no tiene absolutamente nada lejos de la realidad. Esa es la realidad que está viviendo Venezuela. Entonces, ¿esa realidad es nueva? No, no es nueva. En el caso de los grupos irregulares apadrinados por el chavismo, fue denunciado por el general González González en el año 2000, 2001, 2002. En el caso de los nexos de Venezuela con el proceso fundamentalista islámico, está en la frase, ¿no? Sí. Venezuela entra en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista y las pruebas han sobrado, saltado, y todos los días vienen y te golpean la cara. Esta semana tuvimos la visita del canciller turco, un alto representante turco, y ¿qué es lo que se busca con esta visita? Seguir afianzando los lazos, no solo con Turquía, es afianzar los lazos con Turquía, con Hezbollah, con Irán, con todo lo negativo. ¿Para qué? Para darle continuidad al proceso fundamentalista. Entonces, cada una de estas cosas están claras, explicadas, pero estos genios hasta hace 3 años estaban creyendo en elecciones. Hasta hace 3 años se puede jugar al espacio democrático, la oferta de convivencia es con el chavismo, y podemos jugar a la democracia. Mira, eso no tiene otra cosa que traición a la patria, porque esos tipos saben. Allá la gente necesita liderazgo, necesita gente que lo lleve, que lo ilustre, pero si lo que te están diciendo es mentira, 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 y estás tan ocupado en sobrevivir, no piensas, no puedes pensar. Aquí todo el tiempo estás persiguiendo el agua, persiguiendo la luz, viendo cómo se come, corriéndole a la delincuencia, corriéndole al dolor. Entonces, el asunto es que la gente tiene que aprender a despegarse, asumir su mea culpa, lo que es su responsabilidad en la cantidad de veces que quisieron mentirse, pero empezar a preguntarse cómo fue, quién me vendió la mentira. ¿Quién me vendió la mentira? ¿Cómo es posible que yo haya acompañado esta mentira todos estos años? Y va a encontrar lo que es toda esa misma casta política comunicacional que sigue diciendo lo mismo. A veces un poquito más alejado de la misma acera, pero exactamente lo mismo. Y lo utilizó usted para poder tener algún tipo de tarima política pública. Y en eso utilizarlo usted se validó el sistema electoral. Estamos muy mal porque el país está en una situación realmente delicada, peligrosa, y todavía está sumido en una increíble inmadurez manejado por una cantidad de criminales, rojos, azules, amarillos y demás. Una noticia no la estoy tomando como la leo. El régimen de Maduro tiene rebeliones internas. Ahora usa el Tribunal Supremo de Justicia para tomar control de los partidos chavistas. No creo que sea esa la lectura correcta. Bueno, si supiera que tiene su parte y parte, ¿no? No es la primera vez que el chavismo, el polo patriótico, todo lo vinculado al chavismo, tiene problemas con sus partiditos menores. Pues. No es para nada la primera vez. Tanto fue así que partidos como Podemos y el PPT, a mitad de camino estuvieron con la oposición, siempre fueron del gobierno, estuvieron con la oposición. Es una cosa inaceptable, porque son partidos formalmente de izquierda, por un conflicto interno dentro de sus propios partidos, esas mismas directivas facilitaron que el TSJ de aquel entonces
cambiase la directiva y se volviesen chavistas de nuevo. Y ahora el mismo TSJ le quita esa directiva. Bueno, entonces no es la primera vez que sucede esto. Y no es la primera vez que los partidos comunistas son usados como títeres de penetración en el bando opositor para generarles una moderación. Desde el inicio de esto, por allá por el mismo 98, Bandera Roja, partido de nombre comunista, de formación comunista, de idea comunista, pasó a ser parte de la oposición, ¿no? Y ahorita tenemos, leí por ahí una de las abajo firmantes de estas que se le arrastraron a Fidel Castro en el 89, dándole la bienvenida nuevamente a los comunistas del PPT al bando opositor. Entonces, hay un punto que quiero hacer allí de algo que conversamos hace un mes y pico. Nosotros comenzamos hace un mes y pico, repetimos un punto, ¿no? Pero aquí lo conversamos en específico uniéndolo al asunto del virus de Diosdado, el virus chino de Diosdado, y la cantidad de gente que estaba matando a Diosdado. Y nosotros explicábamos que eso no era así, chicos. Estaba. Entonces, y explicábamos para qué significaba este descanso. Descanso para lo que venía. Lo que venía, y ahí explicábamos en esa conversación, que lo que venía era precisamente esto. El partido ejerciendo como partido único, su transformación del Partido Unido Socialista Venezolano al Partido Único Socialista, como en cualquier proceso de tiranía comunista. Entonces, ya vamos de nuevo a este juego donde todas las siglas me pertenecen a mí, y vamos a dar la apariencia de que tenemos algún tipo de juego democrático, y lo que necesito a mi alrededor son estrictos fieles. No que si tú te la das de revolucionario, no, cállate, haz caso, como lo hizo Stalin a Trotsky. No hay novedad en ese tipo de situaciones. Lo único que hay que entender cómo se adapta a nuestros tiempos, pues. La tiranía va avanzando, el operador político encargado de esta situación estaba en su descanso para lo que viene, y no hay ningún tipo de novedad en ese acontecer. En cuanto a este tipo de partidos, mira, volvemos a los puntos del Partido Comunista Venezolano y toda la estructura de izquierda antes de la llegada del chavismo, la estructura de izquierda radical descarada, no sacaba más del 5% de los votos. El resto de los partidos, en el caso del PPT, fue una de las estructuras del PPT, es una división de lo que era Causa R, y fue una de las estructuras fundadoras del Foro de Sao Paulo, fue una de las estructuras que más daño le han hecho al país, fue pieza fundamental en la destrucción de PDVSA. Estamos hablando del mismo PPT, que vuelve a ser recibido por la oposición con aplausos y vítores. Mira, Jenny, el problema en el país es inmenso. Y no importa la olla que uno destape, lo que vas a encontrar allá adentro es algo asqueroso. Se están diciendo que Maduro se está sacando de encima a los chavistas como Rafael Ramírez, Elías Agua, que quiere sacarse a Diosdado Cabello, a Tarek El Aizami. Yo no creo que él pueda hacer todo esto. Él está haciendo su oposición fiel, no que está haciendo su estructura fiel. ¿Alguien puede creer que Rafael Ramírez es oposición al chavismo? ¿Alguien puede creer que Elías Agua es oposición al chavismo? ¿Alguien puede creer que Diosdado Cabello va a ser la contra a Nicolás Maduro? Por favor. Entonces lo que vas construyendo es eso, hasta tu propia posición, pero ya totalmente fiel. No que vengan a cobrar las sumas exorbitantes que estaban cobrando los opositores formales, pues. Entonces esto que también comulguen de manera exacta para poder discutir todo en una versión barrio adentro del trotskismo-estalinismo. Nos encontramos todos bajo el pensamiento de Chávez y Fidel, y tenemos nuestras desavenencias porque tú no eres más chavista que yo. Y así. El grupo, el partido chavista Tupamaro, no era muy grande, no es muy grande. Tupamaro era un colectivo del 23 de enero, igualito que La Piedrita, igualito que todos los demás. Chávez le dio autoritas políticas partidistas a esa agrupación, y la subió y la bajaba y hacía con ella lo que le daba la gana. Pues lo mismo está haciendo Maduro. Bueno, en ese respecto siempre fueron títeres de las necesidades del gobierno, igual que todos los colectivos. ¿Qué es lo que pasa a todos esos colectivos? Y cuando la gente cree que este tipo de colectivos puede volteársele al gobierno, si se voltean serán aplastados. Hubo un momento cuando se estaba medio levantando que en aquel momento ministro del Interior y Justicia, el general Rodríguez Torres, fue y empezó a matar colectivos.
¿Por qué? Porque así funciona este trapiche revolucionario. No hay novedad con respecto a eso. Entonces este partido Tupamaro, al igual que el resto de los partidos de estos colectivos, en el momento en que crean que tienen con qué alzársele a la fuerza de lo que es el gobierno, porque sienten que son más revolucionarios que el gobierno los aplastará y los matará, pondrá presos y hará lo correspondiente que hace una tiranía comunista con sus propios hijos. Y ahora que Nicolás Maduro anunció que la Asamblea Nacional Constituyente cesará sus funciones en diciembre, ¿con qué la va a reemplazar? Bueno, él espera, por supuesto, tener el triunfo de la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, que la Asamblea Nacional, como va a ocurrir con todos estos partidos, que han sido la tradicional oposición venezolana, y va a tener a grandes e insignes opositores como contrincantes en la pelea electoral, la parte legislativa la va a cubrir. Hay una cosa que es muy importante con respecto a la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente tiene una meta, ¿no? Que es supuestamente la entrega de la Constitución. Cuando habíamos hablado del nacimiento de esta Asamblea Constituyente, de una vez planteábamos que el teatro era para el control del legislativo, porque la Constituyente, la Constitución que desea el chavismo mañana, está escrita. ¿Esta Constitución le molesta? No, se hace lo que le da la gana con ella. Es totalmente hecha a su medida y para más hacer lo que le da la gana con ella. Y cuenta con el Tribunal de Justicia, con su sala constitucional, para poder validar cualquier tipo de aberración. Pero ellos necesitan hacer otra serie de cambios, como darle constitucionalidad al gobierno comunal, meter la palabra socialista al lado de Venezuela. Tú sabes, cosas que son fundamentales en este tipo de procesos. Entonces, esa constitución está ahí, está escrita, ya está lista. Entonces, el chavismo, al sentir, al momento en que ya recuperé el poder legislativo, ya eso está listo, entonces no necesito el parapeto legislativo de la constituyente, y haré que esa nueva Asamblea Nacional, la cual viene de ser electa en el proceso democrático más importante de la historia del chavismo, lo está diciendo Maduro y todos sus adláteres, se encargará ella a mano alzada de, como tiene la legitimidad de haber ganado electoralmente, de darle aprobación a esa constitución. Y así. Bien, seguimos. Las reservas de oro en el Banco Central de Venezuela están en su nivel más bajo en 50 años. La cantidad de mineral disponible ya está por debajo de las 100 toneladas. Esa es la... Sacan y se va a terminar. Se va a terminar y se va a terminar como se terminó el país. Yani, estaba leyendo también un artículo vinculado a ese, donde hacen un cálculo de lo que es el decrecimiento económico del país y lo sitúan en un 394%. 394%, es un retroceso de 70 años. Dios mío. Eso se llama socialismo, entiéndalo. Esto no son 4 delincuentes robando, esto no es una no, se llama socialismo. ¿Y cuáles son los fines? Increíblemente perversos. Porque dentro de todo eso hay que sumarle el asunto de las armas que estábamos hablando. Estábamos hablando también del asunto de la pérdida de identidad del venezolano. Estamos hablando de todo este fenómeno de lo bien que está utilizando la estructura de gobierno el asunto de la pandemia para desarticular aún más la nación, para que la nación tenga miedo, sienta indefección y cada uno de este tipo de situaciones. Eso es socialismo y así funciona. El socialismo siempre mata, y 100 millones de muertos dejan una estela que está allí inolvidable. Eso es lo que hace el socialismo. Entonces, enseñar este proceso de la parte de lo que es la economía venezolana, varias veces lo hemos dicho para poderlo entender. En Venezuela, para poder explicar el tamaño del robo, el robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad, hay que multiplicar planes Marshall, hay que multiplicarlo por decenas. Eso se lo robaron, Por eso es que tú tienes un decrecimiento del 394% de la economía del país, un retroceso de 70 años. Y entonces es muy importante allí que venga algún infeliz de estos dignos opositores a hablar de la importancia de que el chavismo tiene que formar parte del futuro del mañana de Venezuela. Largo al carajo a cuanto infeliz venga con alguna pendejada de esa.
Perdona, Jenny. No, por favor, para por colmo el petróleo baja tras reunión de la OPEP. Los precios del petróleo terminaron a la baja hoy jueves, luego de una reunión de la OPEP y sus aliados sin novedades y con una baja de las reservas de crudo en los Estados Unidos. No, lo que vamos a venir pronto a una estabilización del mercado porque el negocio del esquisto no es tal, pues. Entonces el negocio del esquisto, de la lutita, el fracking, no es tal. Necesita siempre que el petróleo esté por lo menos encima de $35 barril para que sea interesante el negocio. Entonces, muchas empresas que dedicaron capital a este negocio van a empezar a retornar hacia el negocio tradicional petrolero, lo cual traerá una estabilidad al mercado próxima. Lo que pasa es que ahorita hay una saturación de crudo debido a la guerra de precios que hubo recientemente Arabia Saudita-Rusia. Pero vamos a ver cómo el mercado, a medida que se termine de comprender que el negocio del esquisto no es tal, y sobre los distintos problemas que van a seguir generando las sanciones, tanto Irán como Venezuela en específico, con mucha contundencia cada vez mayores, va a ir generando una sed de petróleo que traerá un nivel atractivo al precio regular de petróleo. Para un país petrolero como Venezuela, que la estación flotante en Lago Medio se hunda por falta de mantenimiento es inconcebible. Pero si estamos hablando de un país petrolero que ya la OPEP va a terminarnos de quitar la certificación como país exportador de petróleo. Un país petrolero que se le fue el último taladro. Un país petrolero que es la principal reserva certificada de petróleo, el cual no puede extraer petróleo ni refinarlo. Eso es socialismo. Entonces, mira, Chávez hizo una payasada también en el occidente, en el oriente del país, en las aguas, precisamente las aguas cercanas al delta, se colocó una plataforma para la extracción de petróleo en mar abierto, la cual, si bien es importante por el asunto de la soberanía, no tiene razón de ser, porque para qué nosotros vamos a empezar a asumir esos costos cuando nosotros podemos producir petróleo con total tranquilidad en tierra firme. Pero cada una de esas payasadas fue demostrando parte de las locuras con las que Chávez iba vendiendo a Venezuela, quebrándola, generándole deuda, generándole caos. Todo eso se hizo de una manera increíblemente planificada, porque la gracia es también quebrar el espíritu. Cuando tú quiebras el espíritu de una nación, la nación no tiene cómo comprender lo que le está sucediendo. Y eso lo hizo Chávez a la perfección. Sí, perfectamente bien. ¿Quién es Richard Blanco? Dice que es un diputado en el exilio que dijo que el tirano de Maduro y sus sátrapas deben ser capturados. Un diputado que hasta ayer llamado al voto, un diputado perteneciente al partido de Antonio Ledesma. Hasta ayer votaba, hasta ayer llamaba, hasta ayer creía que la democracia era buena y de repente te dijeron, mira, ya te tienes que ir, y se fue. Ya se acabó, eso es lo que es. Sí, ahora quiere que contar con una coalición militar internacional a través del TIAR. Bueno, nosotros nos hemos reído ya, tenemos tiempo bastante riéndonos del TIAR y explicando, volvemos al punto de la geopolítica regional para poder entender que lo que significa la geopolítica regional, la irrealidad absoluta de tan solo el planteamiento, y en lo que significa, en lo que está vinculado Venezuela geopolíticamente en el orbe, el solo plantearlo ya es el colmo de lo ridículo, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos hablado más de una vez. Bueno, estos seguirán en esa pendejada un rato más porque hay gente que cree que ese tipo de cosas tienen algún tipo de viabilidad. Lo cierto es que hay un punto adicional, quitando esa pendejada, que es la palabra coalición, ¿no? Pues se dice que es para que pueda haber una coalición legal, y festival de pendejada. A la hora de la acción, a la hora real, de acuerdo a las necesidades de nuestro único aliado, si está en su decisión ayudar a Venezuela, montará una coalición de papel, pues. Y esperemos que sea así, de papel.
para que se entienda, porque son cosas muy importantes a comprender. Yo en eso soy muy claro, porque yo sí respeto la palabra soberanía en ese sentido. Yo creo que está muy clara cuál es la forma de acción de los Estados Unidos cuando hace lo correcto. Y cuando hace lo correcto deja países en desarrollo, ¿no? Entonces, cuando hace lo incorrecto porque no logran hacer la lectura completa del problema, en el caso del Medio Oriente, el problema es un problema que la lectura correcta tiene 2000 años de errores. Entonces, yo sí espero que en este momento se tome la decisión de hacer una coalición de papel, ¿no? Porque yo no quiero ver ningún soldado de un país con los que nosotros tenemos problemas limítrofes ejerciendo labores de soldado, es decir, ejerciendo labores militares en el país. Eso estaría muy mal. Y eso es algo que el país tiene que tenerlo claro desde ya. Tanto Brasil como Colombia deben ser parte de ese tipo de coaliciones en el soporte logístico, tanto en asuntos de transporte, en asuntos de logística de salud, atención a la emergencia de distintos tipos y sobre todo a la emergencia alimenticia que va a haber. Porque esas son las realidades de este tipo de acciones, ¿no? Entonces, esa es la labor de estos dos países con los cuales tenemos problemas limítrofes. Para que una coalición de papel funcione, ese único aliado es el único que debe ejercer la acción militar como tal. Recién hablabas de que la OPEP va a dejar de certificar a Venezuela como país petrolero. ¿Cómo le afecta esta desertificación? Bueno, vamos a la parte histórica bonita. La parte histórica bonita es que la OPEP es fundada por un venezolano y un saudí. La parte para mí que explica otro punto muy importante es que la OPEP cumplió su propósito hace tiempo, ¿no? Yo creo que ya es una cosa que se venció. Y a Venezuela la OPEP le cortó las alas muchísimas veces, ¿no? Sobre todo cuando no se entendía el asunto del bitumen y tuvimos que generar la orimulsión y después Chávez mató la orimulsión. Yo creo que ¿en qué nos afecta? Si no produce, simplemente no nos afecta en nada, ¿no? Esta desertificación, más allá del hecho de que la principal reserva petrolera del planeta no cuenta con certificación en la OPEP como país exportador de petróleo. Entonces, eso es todo un logro del socialismo, parte del legado. Stalin González preside comisión que pacta con el chavismo. Lo descubrió el diputado opositor. Mira, con la bendición de Guaidó, Stalin pasó los primeros 2 meses de este año reunido con el chavismo. Stalin se reunía con la asamblea ad hoc que se inventó Maduro empezando enero. Una pendejada de gente que se está descubriendo hoy el agua tibia. Un militante de 20 de Venezuela, Omar González, hizo estas afirmaciones, pero creo que no eran muy secretas. Para nada secreta. La gente como la gente no tiene ni memoria y se aprovechan de la gente, ¿vale? Se aprovechan de la gente. Habiendo cosas realmente importantes, preocupaciones realmente que se escapan de la realidad venezolana. En estos días estábamos hablando del ecocidio de Morrocoy, estamos hablando de que son 26.000 barriles derramados, estamos hablando de que se proyecta que para que las playas puedan medio sanarse de verdad, estamos hablando de 50 años. Cuando vemos otro escenario más feo, vemos un análisis que no recuerdo en cuál publicación salió, donde nos habla de que el 30% de la niñez venezolana sufre de desnutrición crónica. El 30%. Y de ese 30%, hay un 8% aparte que sufre de desnutrición total. Frente a esas realidades, viene está esta discusión absurda de la politiquería barata,
del país. Y eso es una de las cosas que hacen que se genere una deserción más grande por parte de muchos venezolanos. Muchos venezolanos empiezan porque es el asco, es como si te faltara aire frente a la realidad que estamos viviendo y esta gente hablando tanta pendejada. El país está en una situación realmente delicadísima. Y estos personajes, toda la asquerosa casta política y comunicacional del país sigue imbuida en la tontería. Y esa tontería va plenando los espacios de comunicación internacional. Pero también se empieza a ver cómo dentro de la parte del ejercicio político internacional real ya hay un gran desplazamiento. Hay un punto que es muy importante que afuera terminen de comprender. Este ridículo que han visto con el asunto del guiado, este inmenso asunto barato, bufo, asqueroso, no es porque no tengan ni capacidad de ejercicio de gobierno, no es porque no puedan unirse y trabajar en pro del objetivo, no es por nada de lo que pudiese ser aceptable como ridículo. No, todo lo que ustedes están viendo allá afuera de esa estructura política es para haber hecho posible esta realidad. Son 20 años de un proceso de destrucción de Venezuela a máxima revolución en nombre del socialismo, con un gobierno comunista y una oposición socialista. Bajo este régimen socialista se ha destruido Venezuela con todo el descaro. Entonces, hoy cuando distintos operadores políticos afuera están mirando ya feo a este concepto de la oposición venezolana, termínenlo de ver peor, porque se llama colaboracionismo, complicidad, no es ineficiencia. Es igual que como aquí pretenden todavía muchísimos sectores creer que esa oposición comete errores. No, esa oposición lo que ha hecho es posible esta desgracia y han usado a la gente voto a voto para lograrla. Recién hablabas del ecocidio y la Deutsche Welle tiene un artículo bastante largo e interesante, que el derrame de petróleo en Venezuela es un desastre mayor que el de Mauricio y amenaza con peores accidentes. Mucho peor. Dice que ya es como la superficie de Caracas, el derrame. Mucho peor. Por eso tenemos que hablar siempre cuando uno habla de las riquezas de Venezuela. Mucha gente se queda en el disfrutar de esas riquezas y hacer uso de esas riquezas y obvian una parte, que es que somos responsables de esas riquezas, somos guardianes de esas riquezas. Más de la riqueza petrolera es la increíble riqueza en biodiversidad que cuenta Venezuela, increíble en esa parte específica de Morrocoy. Todas esas riquezas, todas esas bellezas, también somos responsables de ellas, no solo para el disfrute, no solo para el crecimiento o el desarrollo, somos responsables de ellas, al igual que somos responsables de la gran sabana, que somos responsables de lo que está en el subsuelo, que somos responsables, y por eso hablábamos siempre de lo delicado de la minería a cielo abierto de las tierras raras, pero la necesidad y responsabilidad que tenemos para con el mundo de poder cumplir nuestra cuota en ese tipo de negociaciones, en ese tipo de aportes al mundo moderno, pero con los cuidados que tiene que tener cada uno de este tipo de situaciones. Entonces, este desastre, que como ves es superior al de las Islas Mauricio y es quizá por fin uno de los desastres que ha salido al público, uno de los desastres que se ha hecho público. Porque todavía no se habla con fuerza de lo que vivimos en el arco minero, no se habla con fuerza de los desastres constantes que ha habido en las instalaciones petroleras del estado del estado Monagas y de Anzoátegui, y no se habla del desastre increíble que ha habido en el lago de Maracaibo en estos últimos años de revolución, en estos 10, 15 años de revolución. Entonces, no sé, cuando aquí ese criminal Hugo Chávez agarró un pito y empezó a despedir el know-how, todo el conocimiento de PDVSA, era evidente que lo que se estaba generando era una bomba de tiempo. Porque pues estamos hablando de que este país tiene el segundo complejo refinador más grande del planeta. Este país es el que tiene la principal reserva petrolera certificada del planeta. Por supuesto que lo que estaba generando era este caos. Entonces, abrir los ojos frente a esta realidad, que esta realidad tiene un costo no solo económico, tiene un costo medioambiental, que tiene todos estos costos, se podía ver desde el principio. ¿Cómo es que no se vio? Allá afuera, el mundo
cuenta con la vocería de la dirigencia de Venezuela, la dirigencia la cual la gente votaba, aplaudía, marchaba, firmaba papelitos por ella. Entonces, por supuesto, esa dirigencia tenía una voz y un reconocimiento internacional, y aprovechaba esa voz y ese reconocimiento internacional para mentir de manera descarada y jugar a que aquí había democracia. Resultado, la tiranía está impuesta, el país está destruido. Estados Unidos estudia nuevas sanciones contra el petróleo venezolano. Esta refinería que estábamos hablando no cesó de derramar petróleo, porque si la mancha, sigue creciendo, eso quiere decir que sigue saliendo petróleo y ya está en 8.4 kilómetros cuadrados. No tienes cómo repararla, Jenny, porque no sabes. Esta gente no sabe. Es lo que explicábamos hace mucho tiempo. Tú tienes una refinería hecha con tecnología americana y quieres ponerle repuestos de la vieja Unión Soviética. Por supuesto, no va a entrar una pieza con la otra, y entonces, por supuesto, tú tienes el caos. Eso es lo que tú tienes. Caos. Y ese caos es por un error. No, no es un error. Se les va la mano, sí, pero no es un error. Y entonces este tipo de situaciones forma parte de este esquema de que no quede piedra sobre piedra en Venezuela, que el venezolano desista de luchar por Venezuela. Tú sabes que esta semana, que es un tema que hemos hablado muchas veces, de que cómo el venezolano ha aprendido a odiar a Venezuela. No solo no le enseñamos a quererla, sino que muchos venezolanos decidió odiar a Venezuela. Este tipo de situaciones hacen que esa antipatía y ese odio a Venezuela crezca, y para eso son, para que la gente deje de valorar su tierra, para que la gente pierda total interés por la recuperación de la misma, para que allá afuera se calle el eco de que en Venezuela está sucediendo algo, porque el venezolano se quedó sin voz para poder expresarla. No solo se quedó sin voz, sino ya no quiere hablar del tema. Simplemente para él Venezuela no existe. Hay muchos venezolanos allá afuera con dolor, con sufrimiento, con preocupación sobre nuestra realidad, pero al mismo tiempo se encuentra con muchos venezolanos que le dicen: vale, mira, ya yo me vine para acá, vamos a hablar de lo que tenemos que hacer aquí, vamos a olvidarnos de aquello, porque aquello está muy mal. Venezuela vale, y vale muchísimo, y el venezolano tiene que aprender a valorarla, quererla, respetarla y amarla para poderla recuperar. La alianza Turquía-Venezuela está cada vez más fuerte, ¿no? Cada vez más fuerte. Como habíamos hablado del proceso fundamentalista, si bien allá afuera, en Medio Oriente, más adelante se van a encontrar los problemas entre Irán y Turquía para el caso venezolano, y van a seguir trabajando juntos. Esta alianza con Erdogan va a hacerse cada vez más dúctil, más fuerte, más eficaz, y va a ser quien lleve la bandera en ese sentido. Pero igualito vamos a ver la presencia iraní con mucha fuerza, para poder entre ellos tapar un poquito lo que hace Hezbollah. Y el canciller turco estuvo este martes en Caracas para firmar acuerdos y conmemorar el 70 aniversario de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Sí, firmaron acuerdos hasta en el ámbito educativo. ¡Wow! En el ámbito educativo, por Dios. Vamos a hacer un punto allí para hablar de los otros socios regulares del chavismo, ¿no? Vamos a hablar del caso de lo que ha vivido esta semana Bielorrusia. Entonces, Bielorrusia, el amigo Lukashenko se reelige con un 80%. La principal opositora sale y pide que cesen las protestas. Las protestas siguen envueltas dentro del marco de la no violencia. Es decir, todo forma parte del mismo proceso tradicional para poder volver a la gente al cauce después de que con justificadas razones sale a la calle. Y hoy vimos las declaraciones de Lukashenko con Putin, donde hablan de que las protestas de estos niños de mamá y papá, el mismo discurso que nos ha tocado vivir a nosotros,
Y estas protestas ya se acaban frente a lo que ellos generaron como el Estado de la Unión, no sé, increíble que utilizaran esa palabra, de un acuerdo entre Bielorrusia y Rusia para poder mantener el control de Bielorrusia en sana paz y mantener a Lukashenko el tiempo que decida quedarse un rato más de acuerdo a las necesidades de Rusia. Y ya cortito porque se nos termina el tiempo, firmas de Dubái ayudan a Maduro a violar sanciones internacionales. Seguimos en lo mismo. Bueno, ¿verdad? El negocio y las triangulaciones están ahí para eso. Por eso que siempre recordamos, las sanciones ahogan pero no matan. Ellos están haciendo lo que saben hacer porque dinero hay todavía y mucho para poder seguir. Noel, se nos terminó el tiempo. Te convocamos, Dios mediante, para la próxima semana. Seguimos en cuarentena, nos seguimos cuidando. Ustedes no están muy bien con el tema del COVID, pero tampoco pueden hacer milagros con las cosas que tienen para moverse. No creo que puedan hacer mucho si países con toda la tecnología están peleando. No quiero ni pensar cómo estará Venezuela. Lo más importante es que se termine de comprender lo que vale Venezuela para poderla recuperar. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Gracias, Noel. Hasta la semana que viene. Buenas noches.